Buenas Todos tardes, queridos contentos. oyentes de Radio María. Buenas tardes, querido Elvio, que nos pone en contacto con el mundo. Y muy buenas tardes, querido hermano Raúl de los Raúl. Sí, Raúl. caballeros, de los heraldos del Evangelio, Súper. que vino a A enseñarnos, sí. evangelizarnos, a enseñarnos en dos A temas educarnos. preciosísimos que, como culmina el mes de agosto, no nos íbamos a olvidar de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y de la Asunción Sí, ya los de la extrañamos. Virgen María. Ya Sí, los ya los extrañamos. le mandamos un saludo al Y, padre Alberto. y como tiene esa capacidad docente y evangelizadora, o sea que lo vamos a presentar. Buenas tardes, querido hermano Raúl. Y los micrófonos de Radio María están a su disposición para que podamos seguir evangelizando el país. Muy buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Marisa, y todos Un los gusto. oyentes y los telespectadores. Porque Exacto. radio escuchas y telespectadores. Ahí lo Ya tenemos, el tenemos streaming. todo. Ah, mira, aquí estamos. Sí, Es una, entonces, propongo que realicemos algo. sí, Sí, queremos, Vamos, queremos. estamos siempre por tratar de dos dogmas marianos. Bueno, uno es la transfiguración, pero termina siendo, después vamos a ver, como muy relacionado con la Asunción. Si bien que es específico en nuestro Jesucristo. Entonces, pidiendo a la Santísima Virgen que el Divino Espíritu Santo, que su esposo, nos ilumine en tratar estos temas, que son temas de fe, por lo tanto son totalmente sobrenaturales, no es apenas con la razón va a ayudarnos, pero sobre todo lo que nos va a ayudar es la asistencia del Espíritu Santo, son gracias de inteligencia, de los dones del Espíritu Santo, ¿no? que nos ayudan a eso. Entonces, pidiéndole a la Santísima Virgen esa gracia, rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Bueno, entonces vamos a ver aquí, ¿por dónde quieren empezar? Por donde el Espíritu Santo lo oriente, hermano. sí, le damos total libertad. Así que sí. Bueno, por lo menos le Porque pasa. somos, Marisa y yo somos, y Sí. Elvio somos unos privilegiados que lo tenemos acá, Igual, sí. a usted y los oyentes del otro lado, ¿no verdad? Pero, Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente, sobre la transfiguración. Yo me parece que, bueno, la transfiguración es un dogma referente a nuestro Jesucristo y es un misterio del Rosario también, igual que la Asunción. Entonces, ¿cómo es cuál fue el sentido de la transfiguración? ¿Qué pasó en la transfiguración? ¿Qué significa la palabra transfiguración? Entonces, transparente, trasladar, quiere decir a través de, o sea, atravesar. Entonces, a través de la figura se ve algo. Entonces, es una transfiguración. La figura como que se diluye, la figura humana, y se ve algo de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que pasó en el monte Tabor, que es el monte donde Jesús se transfiguró. Después, otra cosa interesante de la transfiguración es quiénes fueron convidados por Jesús para estar presentes en ese momento. Entonces son los 3 apóstoles que van a estar más junto a Jesús en la pasión. Entonces, sobre todo en lo que se llamó el comienzo de la pasión, que es el huerto de los olivos. Porque en el huerto de los olivos Jesús llama a esos mismos 3, los separa de los otros 2, los otros 9, digamos, y los acerca hacia donde él iba a orar. Y les pide, quédense aquí y vigilen conmigo como que para consolarlo a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 3? Es San Pedro, que es el Papa, San Juan, que era el más amado. San Pedro era el que más amaba, pero San Juan era el más amado. Y Santiago, el hermano de San Juan, que era el más fogoso, digámoslo así. Y después que iba a ser el primer mártir de los apóstoles, porque fue despeñado, digamos, de lo alto del templo en una de las persecuciones de los apóstoles, porque San Esteban es el protomártir, pero entre los apóstoles el primero en morir fue Santiago. Bueno, entonces esos 3 también estuvieron en uno de los milagros más espectaculares de Jesús, que fue la resurrección de Tabita, aquella niña que era hija
¿cómo se llamaba? El de la sinagoga, no me acuerdo ahora cómo Sí. se llamaba, ¿no? Bueno, y ahí Jesús, cuando llega este señor pidiendo para que le ayuden por su hija, estaba Jesús caminando hacia la casa de él cuando una señora le empieza a tocar el manto, entonces como que lo entretiene, lo demora, etcétera, y hace un milagro ahí curando a la mujer La esta, mujer, sí. y después Jesús sigue caminando hacia la casa de Tabita y llegan de la casa unos diciéndole no adelanta que molestes al maestro porque ya está muerta. Ahí Jesús le dice, no te preocupes, si tienes fe, no está muerta, está durmiendo, una cosa así, y sigue caminando, ¿no? Ahí, y el Sí. hombre tiene fe, o sea, porque cree, porque otro podría decir, no, ya es inútil, entrar en una especie de depresión así, Claro. y este hombre se ve que Jesucristo le obtiene, crea una gracia para él, porque él, digamos, concuerda y van juntos, ¿no? Y van y bueno, y se asisten a esa resurrección espectacular de una muerta, así que estaba muerta, y Jesucristo la torna a la vida. Entonces esos tres, ¿por qué es que Jesús hace eso? A ver si ¿qué opinan ustedes? A ver si los, Ah, los, ¿por qué? los oyentes pueden mandar un mensajecito ahí al Sí, Sí, site a ver. preguntando. Sí, eso es O opinando. 095 860 333. O sea que la cuestión, la pregunta que nos hace el hermano Raúl es ¿por qué elige a estos tres que siempre son los mismos en momentos importantes de la vida Sí, de Jesús? sí, La pasión, la resurrección de Tabita y el monte Tabor. exacto. Y cada uno un significado especial, ¿no? Sí, cada cual con su papel, pero digamos, los tres parece como que serían como que tres, si se puede decir así, tres temperamentos, tres psicologías, tres Sí. que como representarían a un conjunto más amplio. Entonces, la primera cosa que surge, yo lo digo así, ¿cuándo fue que sucedió la transfiguración? Fue 6 o 8 días, depende cómo se cuenten los días, porque Sí. un apóstol dice 6, como llama un evangelista dice 6, otro dice 8, pero en el fondo uno cuenta el primer día, el último día, el otro Y cuenta son solamente. 8, claro. O sea, Los bueno, días intermedios. ¿de qué? 6 días después de que nuestro Jesucristo le entrega, por así decir, el poder de las llaves a San Pedro, Pedro es la piedra fundamental. de la iglesia. Entonces, eso fue en, creo que se llamaba Cesarea de Filipe, ¿no? Que era es al norte de Jerusalén. Estaban allí y fue el famoso diálogo en el cual Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres Que ellos- que es el Hijo del Hombre? Sí. Y entonces ahí dicen, ¿no?, que es un profeta, etcétera. Y ahí Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Ahora, yo soy, en el lenguaje bíblico, Yahvé, yo soy. Yo soy el Claro. que soy. Ya está diciendo, casi que es como, Que es Dios. ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Sí. Digámoslo así, ¿no? Está ya más o menos respondiendo su propia pregunta. Pero ahí San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque Jesús dice eso, no fue la carne ni la sangre que te sugirió esa respuesta, sino el Padre. Exacto. Ahí le responde eso, tú eres el Hijo de Dios vivo, etcétera, el Mesías. Bueno, entonces ahí nuestro Jesucristo le da el poder de las llaves, la infalibilidad, todo lo que abras en la tierra se ha abierto en el cielo, lo que cierres en la tierra será cerrado en el cielo. Es el famoso poder de las llaves que tiene el Papa en la Iglesia Católica y que ninguna otra religión tiene nada que se parezca. O sea, es una de las grandezas de la Iglesia Católica, así como vamos a ver también la Asunción de la Virgen y la maternidad divina y todos los dogmas marianos. Es única la Iglesia, que tiene una familia humana, digamos, que es Claro. una imagen de la familia divina y en los cuales Divina, exacto. uno de ellos es Dios y los otros son personas unidísimas a Dios. Entonces San José, la Virgen y Jesús. Bueno, entonces 6 días después de eso se da el monte La Tabor. transfiguración. Pero eso fue un año antes, fue el segundo año de Jesús, digamos, su vida pública fueron 3 años. Ya terminando el segundo año se da este hecho en Filipe de Cesarea, en el cual ya Jesús les habla de su pasión. ¿Se acuerdan que le dice a San Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre sufra y sea entregado por los jefes de la sinagoga, bueno, y entonces ahí fue que San Pedro lo reprende y le dice, no digas eso, que no sé cuánto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Jesucristo había hecho toda su prédica, ya había enseñado sobre el reino, etcétera, y ahora estaba preparando a los apóstoles para la pasión. Porque la prédica del reino
digamos, sin la sangre no habría redención. O sea, sin sanguine non fit redemption. Sin sangre no hay redención. Entonces, era necesario la pasión. Pero para la pasión habría que preparar a los apóstoles porque ellos tenían una visión del Mesías, que era una visión que venía de muchísimos siglos antes en todo el pueblo judío, que ellos esperaban una especie de salvador político, por así decirlo, o económico. Querían un hombre que pusiese a Israel entre las primeras naciones, porque las promesas del Mesías hablaban de cosas así. Sí, que exacto. si Con el Antiguo Testamento era eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, era en realidad lo que los profetas anunciaban era el Mesías espiritual, es decir, Jesús que era humano, pero al mismo tiempo divino. Lo decían muy veladamente, ni lo pensaban tampoco, eran inspirados por el Espíritu Santo, pero me refiero que humanamente los judíos y los rabinos, etcétera, durante el Antiguo Testamento, así como mataron a los profetas, los mataron. También no creyeron en la verdadera interpretación, sino que esperaban un salvador del poder romano, por así decirlo. Entonces, todos esos celotes y todas esas insurrecciones que hubo en el tiempo de Jesús, un poco antes de Jesús, las cuales habla Gamaliel en una parte de los evangelios, eran revoluciones porque se decían Mesías, pero eran todos una especie de no sé, de guerrilleros, de tipo políticos que habían su... O sea, no era la salvación espiritual, no, sino era una liberación, como usted muy bien dijo, hermano, política. Humana y para una grandeza humana. Exacto. Entonces, por eso que los fariseos que tenían esa visión, y los saduceos y los escribas, etcétera, que se pusieron a Jesús cada vez más frontalmente durante toda su vida pública, hasta el final prácticamente hay como 40 o 60 partes de los evangelios en las cuales es la lucha y la pelea contra los fariseos, porque siempre lo querían hacer trampa, lo querían cercar, lo querían hacer caer en una contradicción, lo querían hacer que se pusiera contra el poder romano para que el poder romano lo matase, o querían hacerlo poner contra los judíos para que los judíos lo despreciasen. En fin, estaban siempre atrás de hacerle una persecución de esa manera. Bueno, entonces esa visión errada que ellos tenían también la tenían los apóstoles. Entonces, y ellos, o sea, no la tenían un poco mitigada porque tenían admiración por Jesús, y etcétera. Estaban con él. Y estaban con él. Eran los privilegiados. Sí, pero fíjese que cuando nació Jesucristo, creo que fue en la ascensión, le dice, ¿y es ahora que vas a establecer tu reino? O sea, claro, te va y o sea, todavía hasta ese momento. El reino, pero ese reino humano, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ellos tenían esa fe poca, y era necesario prepararlos, y sobre todo para la pasión. Y tal punto no estaban preparados que San Pedro lo enfrenta, ¿no? Le dice, es una locura que estás diciendo, no digas eso. Bueno, pasa un año y después de eso pasan 6 días y se da la transfiguración. La transfiguración. Bueno, entonces la transfiguración se da en el monte Tabor. Y Jesús los llama, los lleva, y en el monte Tabor, bueno, la pregunta era, ¿por qué, no? Entonces ahora está más cerca de poder responder. A ver, si quieres, en función de esto, era para prepararlos, ¿no? Pero ¿por qué solo 3? Esa es la pregunta. ¿Por qué no llevó a todos los apóstoles? Eran los más cercanos por uno. O Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay. También puede ser, pero puede ser eso. Pero después porque Jesús... Y las características de cada uno era distinta, ¿no? ¿Verdad? Sí, por ejemplo, San Pedro siempre hablaba, siempre era impulsivo, etcétera. Pero era impulsivo para hablar, pero no pensaba lo que hablaba a veces, ¿no? No pensaba, no, San Pedro, bien humano. Era bien humano, sí, pero digamos, no tenía pelos en la lengua. Después San Juan era más discreto, pero amaba discretamente, pero amaba mucho más profundamente, por así decirlo, ¿no? A tal punto que se considera que es el primero devoto del Sagrado Corazón, que las últimas cenas apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús, y ahí fue que le preguntó, maestro, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿No? Cierto. Entonces, bueno, sí, para los que ya respondieron, y los que no, la respuesta es que Dios no es igualitario. Dios da distintas vocaciones a cada uno, distintos llamados, y unos se complementan con los otros. Y él creó una pequeña élite que después iba a influenciar a los otros 9, digamos, en el convivio diario, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el papel de la Santísima Virgen con las santas mujeres y después con el colegio apostólico, era también eso, era una santidad fabulosa que iba impregnando de sus virtudes al resto. O sea, entonces Dios ama las mediaciones, ama y él es humilde, entonces no quiere él ser un dictador que hace todo, yo voy a hacer esto,
puede hacerlo si quiere, y en el Claro. fondo lo hace, pero lo hace como que delegando a otros y Claro. fortaleciendo a los otros y preparando a los otros para que a su vez ellos participen de sus méritos y de su acción, digamos, ¿no? Entonces, él los llevó justamente para que en el Tabor ellos viesen algo de su divinidad. No Ah. la divinidad en sí, porque el ojo humano no lo puede ver, pero sí algo de lo que se llaman las cualidades o las prerrogativas del cuerpo glorioso. Entonces acá vamos, entonces, para no confundir y que quede más o menos claro, para preparar a todos los apóstoles para su pasión, selecciona a 3 y los lleva al monte Tabor, donde les va a mostrar su gloria y su divinidad, para que tengan esa certeza de que quien es así, pase lo que pase, va a triunfar, porque entonces se va a mostrar con ni más ni menos que con la ley y los profetas, o sea, con San Elías y con Moisés, que eran las figuras máximas de la religión judaica, ¿no? Bueno, entonces, esa era la razón por la cual él los llevó, ¿no? Pero, Perdón que te interrumpa, Pablo, sí, pero me gustó esa palabra, mediación. Ellos eran en sí los más influyentes sobre los demás por el tipo de personalidad que tenía y a los que más mediaban puede ser, o sea, con yo los otros, ¿no? no tengo, Pero no o me sea, gustó esa parece que palabra sí, mediaciones, porque a porque juzgar por, ahí sí, pone ya la misericordia de Dios. Porque él podría decir, bueno, me miran todo y cada cual claro, pero no es así. Entonces, es por el amor de Dios hacia y el entonces, porque humano, él al fin y al claro. cabo, ¿cuántos apóstoles creó? 12, pero tenía 72 discípulos, o sea, son grados, ¿no es cierto? Son grados, Entonces son exacto, grados, pero él necesitaba los 72, no necesitaba absolutamente, a él nadie, quería, porque él quería por la justamente misericordia hacer de, esa mediación. Por ejemplo, hay un papa, pero sí, hay, no sé, hoy en día cardenales, miles de obispos, obispos, ¿no? Y claro, cuántos cientos de miles de sacerdotes, y exacto, monjas y religiosos, y después hay miles de millones de laicos de laicos, digamos. consagrados, de diáconos, Entonces, o de laicos sin consagrar, pero me refiero al siguiente, que es todo como que círculos concéntricos. Pero no ah, quiere decir que sea más santo el que está no, en el centro. Muchas veces hay uno discreto y silencioso que está perdido por ahí, como la propia Santísima Virgen, en el sentido de que ella era sumamente humilde discreta y y servicio, humilde, y la humildad de ella fue lo que, ¿no? Porque con el Magnificat ella dice eso, ¿no? Que, ¿no? es Mi impresionante como alma dice, engrandece al Ah, Señor ah, porque miró la nada de su esclava, o sea, de su sierva, o sea, la nada de su sierva, o sea, miró la nada. Entonces, quiere decir que ella se consideraba nada, digamos, ella tenía esa visión, y eso es lo que encantaba a Jesús. Y bueno, pero entonces vamos, eso va con la Asunción, no es tanto, podríamos después verlo. Pero volviendo al tema de la transfiguración. Entonces, estamos diciendo que es, digamos, empezando el último año de la vida pública, ya va a ser el año de los enfrentamientos más duros con los fariseos, que lo van a perseguir sí, a toda hora. Inclusive en los últimos meses ya era con amenazas de muerte, y hasta el punto que cuando la última semana, la semana de Pascua, aparece Jesús a última hora, así de una forma discreta, hay una frase en los evangelios que dice, pero este no era el que querían matar, ¿cómo es que anda así libremente? O sea, el gente común del pueblo tenía presente que los fariseos y los sumos sacerdotes querían matar a Jesús. O sea, era tal el odio que se había ido creciendo. Bueno, y entonces en ese momento en el Tabor, ¿él qué hace? O sea, ¿qué se da en el Tabor? Aunque parezca mentira, se da algo que es simétrico y muy semejante con el bautismo de Jesús. Porque ustedes se acuerdan que el bautismo de Jesús aparecieron, hay 3 personajes divinos, digamos. Jesús, San Juan Bautista, bueno, San bueno, Bautista el es humano, Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, que en y la que forma de se abre la paloma, nube y la voz de y Dios, la voz de Dios, el Padre. Entonces es una exacto, manifestación de la Santísima Trinidad. sí, El Padre, el Hijo y el el Espíritu Espíritu Santo. Santo, Y en el Tabor van a aparecer Jesús, que estaba allí, después la nube que los cubre, etcétera, que simboliza el Espíritu, y la voz que se escucha que dice casi exactamente las mismas palabras exacto, que en el ah, bautismo. sí, Este es mi Hijo bien bien amado, amado, en que he puesto todas mis complacencias. complacencias. Eso dice en el bautismo, dice escúchenlo, ¿no? En una dice escuchen, en la otra no dice escuchen, pero en el Tabor dice escúchenlo. Entonces, escúchenlo, fíjense qué curioso. Vamos ahora a bajar del Tabor, después continuamos con el Tabor, pero ahora bajan del Tabor Jesús y los tres apóstoles, después que cuento un poquito lo que pasó. Cuando bajan,
¿bajan a dónde? Bajan a la lucha del día a día, porque están una multitud de gente abajo del Tabor, Sí. y que están rodeando los otros apóstoles y los discípulos que están con un poseso, y el padre del poseso pidiendo que los curen y ellos no consiguen curarlo. Entonces está una discusión, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? Entonces cuando aparece Jesús entra en la refriega ya directamente, ¿no? Y lo cura, ¿no? A este hombre, ¿no? A este chico, era un joven, ¿no? Entonces ahí él, Jesús dice, ¿no?, que a este tipo de demonios necesitan mucha oración, y él habla, a los apóstoles les dice de vuelta que es necesario que el Hijo del Hombre sufra, Exacto. y ahí no lo escuchan. Entonces en el Tabor el Padre dice escúchenlo, y bajan el Tabor y ya no lo escuchan. O sea, ni siquiera los tres que escucharon la palabra del Padre diciéndole escúchenlo. en ese momento tenía que decir, no podían decir que le había pasado, porque Jesús le dijo no cuenten nada de esto nada, es cierto. hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. ¿Cómo? ¿Resucitado entre los muertos? ¿Qué es eso? ¿Cómo que se explica eso? O sea, no entendieron, no querían entender, porque no querían ver un Mesías como que fracasado, digamos, ¿no? Que sufriese, que muriese, eso cómo no podía ser. Ellos esperaron un hombre glorioso y de repente vieron uno que le dice que se va a morir. Entonces, ¿cómo la visión de Dios de las cosas no es la nuestra? Y eso es muy animante, porque nosotros a veces vemos las cosas que nos pasan como, ay, ¿qué me pasó a mí esto? Tengo esta enfermedad, estoy, ¿no?, en una situación así, o perdí dinero, que no sé qué, ¿por qué Dios permite esto? O sea, Jesús iba a morir. Era mucho más fracaso que perder dinero. Iba a morir crucificado, abandonado, etcétera. Era mucho peor que morir por una enfermedad. Y sin embargo, él tenía un plan con eso fabuloso, maravilloso, espectacular, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender que, ¿no?, ver las cosas cuando no las entendemos. Sabemos que Dios está atrás y que Él tiene planes fabulosos, porque dice San Pablo que todo lo que sucede, bueno o malo, sucede para el bien de los que aman a Dios. O sea, entonces tenemos ese consuelo, y aprendamos eso. Los apóstoles bajaron del Tabor y no obedecieron las palabras del Padre que dijo, este es mi Hijo bien amado, y escúchenlo, ¿no? Bueno, no sé si... No, hermano Raúl, es un concepto que nos habla totalmente, nos muestra la misericordia de Dios por un lado, y nos muestra que Él se ponía a la altura de los humanos, ¿no, verdad? Y como usted muy bien dijo, parte de su divinidad. Sí, o sea... Porque era lo único que podían entender. Lo único que podían sentir, porque no solo lo vieron, sino que lo sintieron. A tal punto, fíjese que con la vista vieron la luminosidad. Y saben que esa luminosidad es una característica del cuerpo glorioso. Todos los cuerpos gloriosos, la Iglesia enseña que tienen 4 características principales, entre muchísimas otras que no sabemos, pero las que la Iglesia menciona, el catecismo, etcétera, son 4, que tienen impasibilidad, o sea, no sufren, no tiene más cansancio, no tiene más nada, el cuerpo está en la gloria y ya está, ¿no? Es inmortal y insufrible, no sufre. Segundo, es ágil, o sea, se puede trasladar con el pensamiento, o sea, pensamos en Roma, estamos en Roma, pensamos en Jesús, estamos con Jesús, pensamos en la Virgen. El cuerpo humano acompaña al alma, a donde va el alma va el cuerpo. Y sutil, o sea, atraviesa paredes, piedras, rocas. Si queremos pensar en Japón, no tenemos que dar la vuelta al mundo, sino que podemos decir, va así, y ágilmente, que decir instantáneamente, a la velocidad del pensamiento, ¿no? Y otra es la claridad o luminosidad, que es la que más se ve en el Tabor, ¿no? Porque se acuerdan que de repente vieron que Jesús se puso resplandeciente con una luz, o sea que ellos lo que describen es que es una luz que el ojo humano no aguantaría de verla, o sea que ellos como que recibieron una gracia para poder ver esa luminosidad. Y las ropas quedaron iluminadas de una blancura que no hay nadie que las pueda hacer en la tierra. Bueno, y después al lado de él los dos, Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés representando a la ley, que la ley y los profetas era todo la antigua alianza, ¿no? Y estaban prestigiando, por decir, no estaban prestigiando, estaban al lado de la nueva alianza, que era Jesús.
O sea, estaba mostrando a los apóstoles que todo lo que ellos habían recibido de sus antepasados estaba En él. en él. Ahí está, ¿Entendés? O con sea, razón. Ah, Es que puedo entender claramente la presencia de Elías y de Moisés. sí. Nunca me quedó claro, gracias hermano Raúl, porque es un concepto que a uno se da cuenta, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Es decir, por eso ahí uno queda explicado, porque nosotros leemos el Antiguo Testamento, Sí. El Antiguo Testamento, ¿no? ¿Verdad? En la sí, primera sí, los parte, salmos y los que salmos y se todo leen, eso. y las Pero liturgias. es fundamental lo que acaba de decir. Porque nunca, yo no no, sé, Marisita, si tú te había no, pasado, no, porque tampoco. O acá, sea, mira, acaba de llamar Sofía de Capurro, que dice, no tenía ese concepto de Elías y de Moisés, no, nunca se lo habían explicado. Anabela del Pinar dice, en el nombre de Jesucristo, la paz esté con nosotros. Amén. Gracias, Padre Celestial, por enviarnos a los heraldos que defienden la vida. Y a la Virgen, y a la Virgen. El himno, el magnífico es hermoso, y la canto siempre. Gracias, Marisa, Elvio, Daniel y el hermano Raúl, de parte de Anabela. Bueno, muchas de la gracias. Costa de Oro, Muchas sí, gracias de porque... Pinar. Y le manda la imagen de Fátima. Bueno, muchas gracias. Mira, una cosa curiosa A ver, que me parece padre. interesante, así como, Sí, es que dos cosas. Bueno, vamos a empezar por una de ellas. Pero que- Ustedes saben que el está cuerpo impresionante. glorioso sí, es el cuerpo que tiene la persona que está en la visión beatífica. Quien ve a Dios cara a cara. Entonces, por ejemplo, hay una frase de la Escritura que dice, sabremos que cuando lo veamos cara a cara seremos semejantes a Él, ¿no? O sea, que después de la muerte seremos semejantes a Él porque lo veremos cara a cara. O sea que, entonces, y el cuerpo glorioso, por ejemplo, todos los que están resurrectos, San José, la Virgen, Jesús, están en cuerpo glorioso. Pero Jesús, para venir al mundo, necesitaba sufrir. Y el cuerpo glorioso, como dijimos, es impasible, no puede sufrir. Entonces Jesús hizo un milagro como que negativo contra sí mismo. a ver. Ah, Y él porque él cuando fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo en el vientre purísimo de María, ustedes saben que la iglesia enseña que instantáneamente Dios crea el alma espiritual de ese nuevo ser, sí. y en el momento de la concepción se concibe cuando tiene el alma. Antes es, digamos, es una semilla, pero en el momento que Dios le infunde el alma ya es una persona. Es una nueva criatura de Dios, un nuevo hijo de Dios, un nuevo ser humano. Entonces, hijo de Dios todavía no, porque no es bautizado, pero en fin, una Ya criatura de Dios. bautizado, Pero un ser humano, criado a imagen y semejanza de Dios con alma espiritual. Bueno, en ese momento que pasa a existir la persona, que se llame como se llame, todos nosotros pasamos por eso, entonces ese es, por así decir, el momento en que la persona recibe de Dios la vida, pero es una vida padeciente después del pecado original, porque acuérdense que el castigo de Adán y Eva, que no eran inmortales por un don, por una gracia, por un privilegio, porque no les correspondía. El ser humano en la parte material es como toda materia, es perecible, es degradable, se corrompe, es corruptible. Entonces nosotros, el ser humano en sí mismo, Adán y Eva, cuando fueron creados, por así decir, fueron creados en la tierra del barro y eran mortales, pero Dios los puso en el paraíso y les dio el don de inmortalidad. Bueno, Jesús, como que se retiró, Jesús cuando fue concebido en ese momento, él fue concebido y con la visión beatífica, su alma estaba viendo a Dios en el momento de su concepción. O sea, él era no era todavía un hombre, era menos que un bebé, porque era apenas una semillita, digamos, pero su alma espiritual, el alma espiritual es creada entera, después se empieza a relacionar con el cuerpo cuando el cuerpo se va desarrollando, pero en sí misma ella estaba viendo a Dios. Entonces su alma veía a Dios, entonces le correspondía automáticamente tener un cuerpo glorioso. Él debería estar en la gloria, solo por el hecho que estaba su alma en la visión beatífica. Pero él quería sufrir, y el plan de él y el plan del Padre todo era que él sufriese para reparar el pecado y la ofensa a Dios y redimirnos a nosotros, a los hombres. Entonces, para poder sufrir necesitaba un cuerpo padeciente, como tenemos nosotros. Entonces él suspendió su cuerpo glorioso, por así decir, y se revistió de un cuerpo padeciente, no humano, pero capaz de sufrir. Si bien que era un cuerpo
divino, porque está unido personalmente a al Hijo, ¿no? Entonces, pero era un cuerpo que sufría, hasta el punto que tenía cansancio, que tenía hambre, que Exacto. lloró. No me diste cuándo te vimos, que le dicen, ¿no? Cuándo Sí, te sí. vimos encarcelado, cuándo te vimos... Si ahí lo refiere a los A pobres o los a pobres, sí, eso claro, pero me refiero a que él sí, sí, estaba, él sentía todo sentía todo eso, ¿no eso, ¿no? verdad? Y el diablo cuando lo quiere tentar en el desierto, Claro, y él pasó hambre, ¿no es y cierto? pasó Y dice, hambre, o sea, sí, sintió hambre, ¿no? sintió hambre, dice Claro, la Biblia. 40 días y 40 noches, que es ser humano. Entonces, bueno, entonces él suspendió eso, suspendió y entró en un mundo Ahora, ¿quién hace un milagro contra sí mismo? ¿No? O sea, uno ve ya El amor. la entrega de Jesús, ya en ese primer momento ya se entregó por entero al hacer eso. Bueno, y después otra cosa que quería decir, que se me fue santo al cielo, pero que es sobre la transfiguración, es lo siguiente. Es que ustedes saben que en ciertos momentos Jesús le dice así, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Entonces alguien le pregunta, ¿no? Un rabino le pregunta eso, o un escriba. Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu entendimiento, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dice, y en ese mandamiento están toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas están en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús en el Tabor estaba entre la ley y los profetas. Y él era el que amaba al prójimo como a sí mismo, ¿entiendes? Claro. Entonces, digamos, es lo que él decía en sus enseñanzas, él lo era, digamos. Es impresionante de verlo como cosa linda, ¿no? Que es cosa maravillosa. Bueno, entonces, volviendo a la transfiguración, ¿qué pasó en la transfiguración? Fue así, Jesús primero rezó. Sí. Entonces, que también es otra enseñanza. Si no el Señor Jesucristo, ya en su segundo año de vida pública, ya había cumplido 30 años viviendo con San José, con la Virgen, con San José un poco menos porque San José murió un tiempo antes de su vida pública, pero con la Santísima Virgen 30 años de convivio que nadie sabe imaginarse, no tenemos idea de lo que fue eso, una cosa maravillosa que habrá sido eso. Pero en ese momento ya empieza la vida pública, 1 año, 2 años, cuando entra el tercer año se da este hecho del Tabor, ¿no? Y bueno, y ahí nuestro Señor Jesucristo, yo estoy tratando de recapacitar por dónde es que agarro la cosa. Jesús evidentemente sigue mostrando esa vida hacia nosotros, ¿no verdad? Sí, Me quedé sí, pensando lo de María el amor, también. sí, sí. Pero sí. Y no, pero era una cuestión relacionada con lo que estaba diciendo antes De la transfiguración estaba hablando. sí, de la transfiguración, ¿no? Que lo que debemos hacer Claro. es que en ese momento Rezar, él había va quedado rezar. exacto, él va a realizar como que un acto de apostolado con sus apóstoles, pero que tiene en el fondo una intención de no esos 3, sino de los otros 12, y no nosotros 12, sino todos sus discípulos y la Santa Iglesia. Entonces él está pensando en la iglesia y está preparando a esos 3. Pero va a hacer eso y ¿qué hace? Empieza rezando. Soy Jesucristo, Hijo de Dios. Dios, Hijo de Dios. la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, él reza. Él reza en cuanto hombre al Padre. Ahora nosotros que somos humanos y pecadores, ¿cuánto más necesitamos rezar? Entonces, siempre que hagamos algo, empecemos por ahí, ¿no? Por rezar. Como empezamos Pero él, no, pero qué buen Sí, cierre, ¿no? programa. Él, Qué bueno. la enseñanza es eso tan importante que muestra parte de su individualidad a ese grupo de apóstoles, empieza dándole gloria a Dios y rezando. Sí. Y está esa la enseñanza de todo eso, ¿no? Cada acto que hacemos, recemos. Exacto. Y bueno, y ahí él reza y en Qué determinado bueno. momento los apóstoles se ven, lo miran así, lo ven iluminado, así, es una cosa que nadie sabe cuánto tiempo duró eso, pero después vean lo siguiente, ¿qué otras cosas manifestó Jesús para que San Pedro diga,
qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. Sí, San Pedro. Y una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. O sea, él ya no pensó más en él ni en los otros dos. No, O sea, va para el mí. yo desapareció, ¿no? O sea, el centro de sus consideraciones pasó a ser Jesús y la visión que estaban teniendo. O sea, estaban, por así decir, fuera de sí. O sea, San Pedro habló por los demás, pero los 3 seguramente estaban con esa especie de éxtasis que querían quedarse ahí, no querían Qué salir, bien se está ¿no? aquí. Qué bien que se está aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy importante, porque es algo que nosotros muchas veces, en distintos momentos de nuestra vida, tenemos esas presencias de Dios, que son momentos a veces enteramente inesperados. Nosotros en los Heraldos adoptamos una palabra que es del fundador, de nuestro fundador, el doctor Piño Correa de Oliveira, que él decía lo siguiente, decía que nosotros en determinados momentos de la vida tenemos lo que él llamaba de un flash. Entonces, ¿qué es el flash? Es como una máquina de fotos, sobre todo las antiguas, pero está bien, hasta hoy los celulares tienen flash. Bueno, pero que es en una situación así en que no se entiende bien las cosas, en una especie de penumbra que podemos estar, digamos, viendo las cosas humanamente, de repente se ilumina todo y vemos como Dios ve las cosas. En algún punto, no es toda la visión de Dios, pero es en alguna cosa, entendemos algo, ¿no? Y nos quedamos encantados como los 3 apóstoles en el Tabor, que bien se está aquí, Señor. Qué Hagamos 3 tiendas, ¿no? impresionante. Entonces, hay importante es quedarse como los apóstoles, que bien se está aquí. En O sea, éxtasis. quedarse tranquilos, en esos momentos, aprovechar esa gracia, no salir corriendo porque se olvidó la lavadora que está, Sí. no sé qué cosa, o la cocina, o el niño está llorando. Disfrutar ese momento, ¿no, hermano? Aprovecharlo y Aprovecharlo. tratar de hacer algo para recordarlo. O sea, ver las circunstancias y después pensar. Y la noche, cuando uno hace el examen de conciencia, que deberíamos hacer todos los días, por lo menos un pequeñito que sea, en la noche o en el momento que hagamos el examen de conciencia, no solo considerar las cosas malas que habremos hecho, sino estas cosas buenas, porque esos flashes, si tuvimos uno en el día, valen oro. Qué bueno. Porque es el tesoro más grande que nosotros tenemos, porque es lo que, como los apóstoles, los iba a sustentar en la pasión, y seguramente lo sustentó, porque San Exacto. Pedro lloró Estaba. amargamente y volvió. Y volvió. Y Eh, San Juan estuvo San a los Juan pies de la cruz. se fue con y María. huyó y después estuvo a los pies de la Con la cruz. Entonces, ¿por qué que ellos volvieron? Fíjese que son 2 de los 3 que estaban, ¿no? Del tercero no se ¿Cierto? sabe, Es pero 2 de cierto. los 3 aparecieron. Aparecieron. Entonces, vamos, y entonces los 3 pues, pasaron por esa como que conversión. ¿Por qué? Muy probablemente porque actúa en su alma de alguna manera misteriosa ese flash que tuvieron en el Tabor con nuestro Señor Exacto. transfigurado, ¿no? Entonces, siempre que tengamos Hermoso. esas gracias, a veces puede ser viendo una puesta de sol o viendo una niña que dice algo. Uy, me estoy por tragar el micrófono. Cualquier cosa así que pasemos, guardarla con cuidado y en la noche agradecerle a Dios y hacer otro recuerdo, porque eso se guarda. O sea, yo me olvidé de millones de mis flashes por no hacer lo que estoy diciendo ahora. O sea que les recomiendo a mi edad ya que los que están empezando o los que están a mitad de camino Claro. aprovechen, porque es el tesoro máximo. Porque los pocos o los bastantes que me acuerdo son los que me sustentan todavía en el día a día. Bueno, Pero sería qué eso. bonito mensaje, belleza, qué qué bonito hermoso. mensaje. Pensar. Eso nunca la explicación del Monte Tabor, y eso de ver, de disfrutar y estar como esos momentos, ¿no? ¿Verdad? Que son gracias místicas. Son ¿eh? gracias místicas. Y son gracias Eso le iba a místicas. preguntar porque acá la señora Olga Ujú. de Barros Blancos dice, esos que son gracias que nos da Dios. Sí, sí, son gracias místicas y ¿Viste? había una gran discusión histórica, digamos, entre los dominicanos y los jesuitas. Los jesuitas eran más de que el hombre, si bien que San Ignacio de Loyola no era así, porque San Ignacio de Loyola tenía la frase famosa, debemos hacer todo como si dependiese de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Depende de Dios. Pero también tiene otra actitud, que él cuando redactó las constituciones de los jesuitas, digamos, él a tantas paró y no avanzaba más porque estaba tratando sobre el asunto de la pobreza. Entonces el redactor, que no sé si era, me acuerdo cómo se llamaba, el jesuita que estaba con él y escribía todo lo que él dictaba, le dice, pero padre, hace una semana que no dicta más nada. Dice, es que no estoy recibiendo ninguna inspiración de Dios
sobre qué debo escribir. O sea, él todo lo que escribió era todo inspirado, y cuando no tenía inspiración clara de Dios, no escribía no nada. escribía. Bueno, entonces era místico San, pero muchos jesuitas, después teólogos, etcétera, Suárez y otros, tenían una actitud un poco más así, tendiente a que lo más importante es la voluntad del hombre, que para la correspondencia a la gracia, digamos, que la propia gracia. Y que por lo tanto las gracias místicas eran más propias de los santos, así, no tan propias del común de los hombres. Pero los dominicanos, y es la tesis de los heraldos, digamos, del fundador nuestro, de todos los fundadores, que realmente, y es la más aceptada en la iglesia también, es que todos los seres humanos viven en su vida espiritual de gracias místicas, y que las gracias místicas son para todos los seres humanos, y ese es el tesoro más grande que nosotros podemos tener, porque es la acción directa de Dios en nuestras almas. Y bueno, y por lo tanto hay que cuidarlo, porque es lo que Dios nos está forjando, por así decir. Es como Dios actuando en una piedra preciosa y lapidándola, ¿no? Entonces esas son las gracias, esos flashes. Flashes es una palabra así apenas para... Pero lo que usted acaba de decir ha despertado a los oyentes. La señora Mercedes dice, sí, nunca había entendido la transfiguración como hoy y el significado que tiene para los católicos la misma. Impresionante. Pero nos estamos quedando sin Asunción. No sé si... Pero bueno, lo dejamos para otro día. No, por supuesto, pero o seguimos unos minutos más. Claro, si usted quiere continuar con la... O porque empezar un poquito con los titulares. Tenemos 2 horas. Así que si quiere, sí, podemos tener una ampliación, porque después tengo que hacer una venta para Radio María. Mira. Así que, hermano Raúl, si quiere seguir tranquilo, porque yo tengo un cierto plazo, porque a las 7 llega al aeropuerto y tiene que estar el padre Fernando Gioia, que es el superior regional de los Heraldos del Evangelio. ¿Y hasta cuándo se queda el padre? Se quedan unos días, no muchos, pero no sé exactamente. Pero está llegando. Entonces, y el padre Alberto debe estar conversando con Cardenal, porque el canal le marcó una entrevista hoy. Entonces me pidió para Alberto si podía yo ir a buscar, porque a buscar él, pero... Y mire que estará complicado, o sea que cuando tenga que retirarse, hermano... Bueno, pero la verdad que hoy aprendimos, siempre decimos con Marisa que somos unos privilegiados de tenerlo ustedes acá y ser alumnos directos, mirarlo y vivir con usted, ¿no? ¿Verdad? Para nosotros es como una catequesis. No, tremenda. Sí. Pero es obra del Espíritu Santo, como usted dijo al principio, ¿no? ¿Verdad? Sí, es tremendo, bueno, a ver, vamos a ver qué otra cosa. Bueno, si de repente quieren preguntar algo, no sé. No. Acá, sí, hay una pregunta que dice, la señora Graciela de Belvedere, dice lo siguiente: esos 3 en especial me quedó muy claro la presencia de esos 3 apóstoles. Pero lo que no entiende aún es por qué Santiago, a pesar de no tener un papel tan relevante como esto, ¿qué significado tenía para Jesús esa presencia de Santiago? Bueno, de Santiago se sabe un poco más que de otros de los apóstoles. Por ejemplo, entendió él tenía un papel muy importante, porque él, para empezar, él era un judío muy observante en cuanto a la religión judaica de antes de antigua, sí, pero era observante de buen espíritu, digamos, como otros. Como, no sé, en el Evangelio se cita a, ¿cómo se llama? El que lo ayudó a bajar de la cruz, San José de Arimatea, sí. También al que iba a verlo en la noche, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El que iba en la noche, San José de Arimatea, bueno, no me acuerdo. Bueno, entonces y Gamaliel, el propio Gamaliel, que fue el maestro de San Pablo, era un rabino de altísima escuela, que cuando querían perseguir a San Pedro y a San Juan, y cuando los tomaron presos, ¿no? Y ahí le dijo, le mandó, sáquenlos de acá que yo tengo que decir algo. Ahí salieron los apóstoles y quedaron los rabinos, todos que estaban queriendo matarlo, digamos, a San. Claro. Dice, tengan cuidado con lo que hacen con estos hombres. Eso lo dice Gamaliel. Porque si en un tiempo pasado surgió Judas, era otro Judas, no Judas Iscariote, Judas, que hizo un levantamiento con 400 hombres y mató gente, era una especie de celote, ¿no? Así de mesías falso. Bueno, murió y se desapareció su movimiento. Después vino fulanito y y pasó lo mismo. Dice, y estos hombres, si la obra de ellos es de los hombres, déjenlos, que eso va a desaparecer. Exacto. Pero si es de Dios,
entonces ¿estarán ustedes luchando contra Dios? Entonces, estoy diciendo esto para decir como había judíos que todavía tenían en esa época, muchos tenían buen espíritu, o sea, y los hay hasta hoy muchísimos. O sea, lo primero es que tiene un velo por el pasado, es una cosa misteriosa. San Pablo habla de un velo que cubre, y San Pablo dice, yo daría mi vida por mi pueblo, por salvación de mi pueblo. Claro, para que se caiga ese Para velo. que se caiga ese velo, ¿no? Y dice, porque de ellos es la revelación y los profetas, es la alianza, es la primogenitura, los elogia así. Y está dicho, y la Iglesia Católica enseña, que ellos, como pueblo, ¿no? Porque individualmente se han convertido muchísimos, pero como pueblo se van a convertir antes del fin del mundo, para una conversión general y global del pueblo judío. Sí, eso está descrito en Tipo la... primogénito. Bueno, entonces, pero volviendo al tema de por qué Santiago. Santiago era muy influyente entre los buenos judíos. Entre los que seguían la recta doctrina, por la decirlo, recta doctrina, ¿no? sobre todo el recto espíritu. Por El así recto decirlo. espíritu, Sí, tenían claro. buen espíritu. Bueno, entonces, y él, fíjese que fue el primer mártir entre los apóstoles. ¿Qué significa? Ahí está, Bueno, se iba a es un preguntar. papel importante porque dio su sangre primero que todos los otros. O sea, Claro. entre todos los apóstoles tiene ese privilegio de ser el primero que entregó su vida. Después, otro privilegio de él. Cuando San Pablo hace su apostolado con los gentiles en Antioquía y empiezan a convertir, San Bernabé también, y convierten una cantidad de gente. Entonces, en cierto momento, se produce un problema porque van unos que van de Jerusalén y él dice, no, ustedes, todos estos acá que son paganos, digamos, y que quieren pertenecer a la iglesia, tienen que circuncidarse y tienen que seguir la ley de Moisés. Exacto. Ahí San Pablo dijo que no. Entonces Es cierto. se armó una cuestión complicada. Inclusive San Pedro, que también fue allá y presionado por estos otros que eran, se hacía judaizantes, o sea, que volvían a los ritos antiguos, empezó a hacer lo mismo, comía cosas purificadas, no comía esto, y los otros nuevos cristianos, digamos, no entendían, pero ¿cómo es la cosa? Tenemos que ser judíos en sentido de todas estas cosas que nosotros nunca hicimos. Y entonces San Pablo veía que no era la voluntad de Dios que hiciesen eso. Entonces San Pablo ahí lo enfrenta a San Pedro y dice, lo enfrenté cara a cara, o sea, era el Papa, y San Pablo Claro. actuó como fiel, o sea, y San Pedro lo reconoció que había hecho mal. Bueno, entonces ahí se da lo que es el primer concilio que existe, que es el concilio de Jerusalén, ¿no? Que no es un concilio ecuménico, pero es el primer concilio. Y entonces ahí va San Pablo, con San Bernabé, van a Jerusalén y exponen lo que estaba pasando, etcétera, y si en el fondo eso debía ser aceptado o no. Y ahí se da un hecho impresionante, porque Santiago, que era el que representaba toda esa línea, Sí. dice, no está bien que le exijamos más cosas de lo que es razonable, porque ellos recibieron la misma gracia que nosotros. Él defendió todo el apostolado de San Pablo, por el cual le dieron libertad a San Pablo Ahí está la importancia de convertir Santiago. a todos nosotros. Es otro aspecto, digamos, de esa. Y después él era hermano de San Juan. O sea, Claro, el más grande. era el más grande. Y los dos hermanos eran parientes de Jesús. Eran Sí. primos, no se sabe si primos hermanos o primos segundos. Eran primos de Jesús. Y entonces, y ellos dos les decían, Jesús los llamaba los hijos del trueno, porque eran impetuosos, ¿no? Entonces, en un momento, por ejemplo, Jesús estaba yendo para Jerusalén y atravesaron Samaria, que es una región de Israel que había sido en la época después de Salomón, de Roboam y de, bueno, los reyes. Ahí se fue la división que separó Judá de Israel, ¿no? Dos tribus para un lado y 10 para el otro. Bueno, y entonces en esa Samaria empezó a tener una religión nueva. Claro. El rey les creó una religión para que no fuesen a Jerusalén. Entonces Samaria para los judíos era una peste, no querían ni ver, ¿no? O sea, atravesaban como tapándose la nariz, por así Sí. decirlo. Pero también los samaritanos no querían ni ver a los judíos. Entonces, cuando Jesús iba atravesando Samaria, pedía hospedaje, ¿no? Sí. Entonces fueron a un pueblito, vieron hospedaje, y ahí volvieron diciendo, Jesús, no nos dieron hospedaje. Entonces, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que nos quememos a toda la ciudad? ¡Qué
o sea, imagínate, ahí Jesús los reprende, dice que no, Claro. porque al fin y al cabo se iban a convertir los samaritanos se convirtieron, las parábolas de Jesús siempre citan a los Siempre el samaritanos, ¿no? samaritano, La exacto. buena- El agua, el buen samaritano que del recuerda. camino, Sí. la del agua. Es como la bienaventuranza. Ahí es está. esto. Mirá, Sí. Pero qué impresionante. qué Entonces Santiago tiene todos esos aspectos por los cuales no era, era uno bien influyente, ¿no? Inclusive San Pablo cuando va a Jerusalén en las cartas dice no hablamos con los tres que se consideran las columnas de la iglesia, Santiago, San Juan, Pedro y San Juan. Entonces sería por eso la respuesta que se me ocurre darle a la señora. No, pero está bien. Mirta de Montevideo dice, gloria a Dios, soy del Parque Valle y realmente he ganado un día hoy aprendiendo este misterio del Monte Tabor. Bueno, ¿Qué enseñanza? Porque a veces uno dice... "Ay, vamos a introducir, porque después para más adelante podemos hacer sobre Asunción, pero no da el tiempo ahora. No. porque Lo es amplio. dejamos ahí. Hacemos una introducción, si quieren, sobre lo que son los dogmas marianos. Sí, Eso. excelente, Sí. excelente. Empieza, sí. Bueno, ¿Cómo ¿qué es? estamos? Y 58. Uy, No, y 54 son. 54. Sí, sí, el día que cuando usted decida... Bueno, no. Usted está libre, usted bueno, tiene no, el- pero tiene de repente propaganda y esas cosas. me No, avisa. no, tranquilo. Bueno, Música. no, entonces- No, tranquilo, tranquilo. El asunto es lo siguiente. A ver, En la iglesia existen definidos 4 dogmas sobre la Santísima Virgen. O sea, 4 verdades que es obligatorio a un católico Saber. creer con fe definida y clara y absoluta que es verdad de fe. Esas 4 verdades son la maternidad divina, o sea, María es madre de Dios. Entonces, por eso es fíjense, maternidad divina. bueno, yo los enuncio y después los explico. Entonces, maternidad divina. Después, la virginidad perpetua. La Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, hasta hoy, digamos, es virgen. No decimos la ex Santísima, No, ¿no? La nunca. Santísima ex Virgen, no, No. es la Santísima Virgen María. Eso es un dogma. Bueno, después yo también explico eso. Tercero, Tercero. la Inmaculada Concepción. La Santísima Virgen fue concebida sin pecado original. Es un privilegio exclusivo y único. Único. No existe otro caso, ningún otro. O sea, de ser concebido humanamente, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es obvio, ¿no? Que no va a tener pecado original. Pero en el caso de los humanos, hasta San Juan Bautista, que fue librado del pecado original Cuando en su vio vientre, Jesús. en el vientre Cuando lo va a de Santa visitar Isabel. claro. Cuando la Virgen visita a Santa Isabel, ¿no? Que dices, el niño saltó de gozo en mi vientre cuando oyó tu voz. O sea, la Santísima Virgen fue la que, por su voz y por obviamente la proximidad de Jesús que estaba en el vientre de la Virgen María. Pero en fin, volviendo al tema. Entonces, ese es el tercero, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y el cuarto es la Asunción, que sería el de este mes, digamos, ¿no? La Asunción de la Santísima Virgen. Y bueno, una palabrita sobre cada uno, pero después vamos a profundizar lo siguiente, que en el fondo, la Santísima Virgen, dice San Luis Guillón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, que al día aprovecho para invitar a los que quieran, mañana, sábado, Que vamos a ir. a las 5:30 de la tarde, pero a las 5 empieza el rosario, 5 menos cuarto rosario, 5 y cuarto una... No, estoy diciendo cosas que no son verdad. Hay un rosario, sí, pero creo que 5 menos cuarto. Y a las 5:30 es la misa. La misa en el Cordón, acá en 18 de julio, entre Vázquez y la otra que no me acuerdo cuál es. Tacuarembó. En Tacuarembó. Bueno, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber la consagración de las personas que terminaron el curso online, que los heraldos administran unos 4 cursos por año. Este terminó ahora y hace unos días y están consagrándose. Yo creo que hice en el curso varios cientos de personas, 500, una cosa así. Pero ¿En Uruguay? sí, acá en Uruguay solo. En el mundo mundo, cientos de cientos de miles. 100.000, o sea, 100.000 no sé, pero 100.000 seguro. Bueno, y normalmente son varios cientos. En todo caso, mañana va a ser consagración y la consagración es hecha según la espiritualidad de un santo francés, al cual su santidad San Juan Pablo II tenía una gran devoción y era consagrado también por esa devoción, que se llama San Luis María Guillón de Montfort, que ya es
bastante conocido hoy en día porque se han consagrado muchas personas. Exacto. Y es un tema que interesa porque es el tema que va a estar en boga de aquí para adelante hasta el fin del mundo, que es la Virgen, el reino de María, El rey de María. la esclavitud mariana, y por eso que los dogmas marianos son cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque es lo que dice este santo en su libro, que es sucinto, no es un libro así, son 100 páginas prácticamente. Ese libro está todo separado en párrafos, cada párrafo Sí, tiene un número, ¿no? tiene un número, sí. Y creo que es el número 1, dice así, dice, Jesús vino al mundo por intermedio de la Santísima Virgen María, y por medio de la Santísima Virgen quiere reinar en el mundo. Exacto. O sea, o va a reinar en el mundo. O sea, ya resumió todo el libro. Sí. Y el curso consta del padre Manuel Rodríguez, que Lo nosotros vemos, sí, lo seguimos. que lo encuentran en YouTube. Ahí en cada clase son determinado número de párrafos y los Exacto, analiza. exacto. Y la persona, bueno, va siguiendo. Bueno, este santo francés dice que la Santísima Virgen, por su humildad, obtuvo de su esposo, el Divino Espíritu Santo, Sí. que solo la citase lo estrictamente indispensable en las Sagradas Escrituras, sobre todo en los Evangelios. O sea, entonces la Santísima Virgen está citada así, lo indispensable, ¿no? Eso a Dios le encanta, porque como dice el Magnificat, ¿no? Siendo ella quien es. Siendo ella quien es, ¿no? Que La humildad ante todo. la humildad ante todo. Bueno, entonces eso también es una enseñanza para todos nosotros, ¿no? Sí. Sí. Porque el pecado de Satanás, y fue el primer revolucionario, digamos, que se levantó contra el plano de Dios, que era restaurar todas las cosas en Cristo, en unión y a través de la Virgen María, porque él ama las mediaciones, como decíamos al comienzo, y la mediación número 1 es la de la Virgen. La mediación número 1 es la de Jesús, porque Jesús, claro, es el único mediador de redención entre Dios y los hombres. nosotros. La Santísima Virgen es una medianera entre nosotros y Jesús, digamos, entre los pecadores y el Redentor, ¿no? Pero son las mediaciones que él ama. Entonces, ese santo, entonces insiste en lo que estamos diciendo acá, de que el futuro, ¿qué es lo que viene por delante? Dice, ¿qué es lo que viene cuando la humanidad, que él ya empieza a ver en su época, desde 1700, este santo, empieza a hablar empieza a hablar del mundo, ¿no? Y de cómo el mundo, los pecados que se dan en el mundo, y la maldad, y se perdieron las primeras 80 páginas del libro, que era el mundo. Eso estaban arrancadas cuando fue encontrado el libro en 1800 y poco. Esas páginas no estaban. No estaban. Del libro falta eso. Solo queda sobre el mundo algunas partes que él estaban intercaladas más adelante en el libro, ¿no? Claro. Y bueno, pero entonces, volviendo al tema del orgullo y de la humildad, la Santísima Virgen, esa humildad es justamente lo que más se antepone al orgullo de Satanás. Por eso que le pisa la cabeza. Por eso que le pisa la cabeza. Y le pisa la cabeza también por otras cosas. ¿Sabe por qué le pisa la cabeza? A ver. ¿Por qué? Porque Queremos saber. ¿cómo es que el diablo puede luchar contra Jesús? ¿Cuáles fueron todas las herejías? Fueron tratando de separar la humanidad de la divinidad. Porque a Dios, él lo aceptaba. Él era ángel y aceptaba que existiese Dios. Pero que existiese un hombre, que fuese hombre Dios y superior a él, y que después fuese hijo de una virgen, una mujer, y esa mujer que ni siquiera estaba unida a Dios en cuanto personalmente. Claro. Esa también iba a ser reina de los ángeles. Non serviam. No, eso no. Él, por orgullo, él empezó a considerarse lo que era en realidad, en cuanto criatura, desde el punto de vista natural. Satanás, que era el nombre de él era Lucifer, que porta la luz, era el número 1 en el cielo. Entonces, de repente aparecen los hombres, son creados los hombres, y Dios les revela el plan que él tenía de encarnarse en la creación, en el microcosmos que es el ser humano, porque en el ser humano está lo espiritual y lo material, y la vegetación y la animal, está toda. Sí, es una cosa muy profunda, pero es muy real. Entonces, Dios se encarnó en la creación, en aquello que era más semejante a él, que es el hombre, que es a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo, entonces, no por orgullo, se rebeló contra ese plan. Y la Santísima Virgen, por humildad, ¿no?, humilla es la al otra diablo. polo. Sí, y fíjese, ¿y qué pasa? Que para atacar a Jesús, si usted ve las herejías
que comienzan al comienzo de la iglesia, ¿no? El donatismo, los que se llaman los monofisistas, los arrianos, en fin, todas esas herejías, unos negaban que Jesús era hombre, decían que era un Dios, y que el hombre era una figura que había quedado así, pero un muñeco, digamos. Otros decían que no era Dios, que era un hombre colosal, que Dios amaba mucho, pero era un hombre. Lo que no pueden aguantar y tolerar, engulir, como se dice en portugués, es que sea hombre, una naturaleza humana completa y una naturaleza divina, separadas, no separadas, pero no confundidas. Unidas, no separadas, pero no confundidas. ¿Qué quiere decir? Que cada cual mantiene su naturaleza, pero están unidas en una sola persona, que es la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús no tiene persona humana, tiene la persona divina de la Santísima Trinidad. Por eso que la Virgen, cuando en el concilio de Nicea, el obispo Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, creo que era en la época, que era, digamos, la segunda ciudad del Imperio Romano y muchas veces la primera, porque a veces los emperadores estaban allí. Y este era el patriarca. Él empezó a elaborar una doctrina por la cual Jesús, Cristo, no era una divinidad y una humanidad, pero que la divinidad había absorbido tanto la divinidad que la divinidad como que no existía. Entonces, él proponía que María era madre de Cristo, Christotocus. Y ahí San Cirilo de Alejandría se levanta, que el obispo también dice, no, es Theotocus, es madre de Dios. Claro. Porque Cristo, él estaba diciendo que era una cosa. Entonces, en el fondo, entonces la maternidad divina de la Virgen, como ella es humana, netamente humana, prueba que el hijo de ella era humano. Era humano. Claro. Porque nació de ella. Entonces, y carne de Cristo y carne de María. Entonces, ella es humana. Pero al mismo tiempo, todos los actos de Jesús y todo lo que él dijo prueban que él es Dios. Entonces, ahí está probado que es hombre y Dios. ¿Entiendes? Entonces, la propia existencia de la Virgen, como madre de Cristo, ya al demonio le saca todos sus argumentos. Porque todas las falsedades que puede decir. Sí. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en la humanidad de Cristo estamos nosotros también, ¿no? Porque él elevó nuestra humanidad a la divinidad. A la divinidad. Y al redimirnos obtuvo para nosotros los sacramentos y el bautismo, por el cual pasamos a ser hijos de Dios y por tanto de la familia divina. Nosotros somos de la familia divina, estando en estado de gracia, ¿no? Entonces, eso es muy importante ¿por qué es que debemos cuidar nuestro cuerpo, por ejemplo? A ver. Y hay una frase muy impresionante acá, yo no me acuerdo de qué, bueno, yo lamentablemente, ¿sabe cuál es? Sí. De el dogma de la Asunción, que se llama, la Asunción fue proclamada por Pío XII en 1950. Es el último dogma mariano. El último dogma, Entonces, en ese dogma, es una constitución apostólica, es un documento papal que se llama Munifientissimus Deus. Entonces es munificientissimus Deus. ¿Qué quiere decir munificiente? Que es espléndidamente generoso. Es de una generosidad espléndida, o sea, algo que es maravilloso. Entonces, ¿por qué? Porque con la Virgen, Dios en todo fue munificentísimo. Desde que la creó, hasta que la redimió, hasta que la subió al cielo. Entonces, y cuando él va explicando los privilegios de la Virgen, él dice eso, que la Virgen fue asunta al cielo por un privilegio, porque también ella fue libre del pecado original por un privilegio. Ella, ¿entiende? Pero inclusive antes del momento de la muerte, si muerte o no muerte, porque murió la Virgen. ¿Alguien sabe si no se murió la Virgen? No, se habla de dormición, además. Sí, habla de dormición. Toda la Iglesia oriental habla de dormición. Y la Iglesia católica no se definió dogmáticamente. Pero sí, la mayor parte de los teólogos, y en esto nuestro fundador, este libro que está acá, el último capítulo es sobre la Asunción de la Virgen, y es muy importante ese libro. Bueno, y entonces, la Santísima Virgen cuenta él que en el momento, eso son revelaciones privadas, etcétera, pero enteramente según el espíritu de la Iglesia, que es que Jesús como que dejó en manos de la Virgen cómo quería morir, porque ella, fíjese, no tenía pecado original. No. Por lo tanto, ¿por qué que
iba a pasar por la muerte, si la muerte era la consecuencia del pecado original. Claro. Era la secuela del pecado original, era el castigo por el pecado. Ella no tuvo pecado, ningún pecado, fue inmaculada. Entonces no tenía por qué morir, primera cosa, entonces no tenía por qué morir. Pero por otro lado, era hija de Adán. Y la ley general era que los hijos de Adán heredaban, por así decir, las consecuencias del pecado, y por lo tanto, si bien que ella fue libre por un acto de Dios. Bueno, entonces Jesús en el fondo le dice, ¿cómo quiere usted irse al cielo, digamos? ¿Con muerte o sin muerte? Porque yo la puedo llevar al cielo, la llevo al cielo. Y ustedes vean lo siguiente, si Adán no hubiese pecado, ¿cómo nosotros, vamos a suponer que fuésemos descendientes de Adán y todos santos, porque no pecó Adán, no tenía pecado original, era mucho más fácil ser virtuoso, y probablemente algunos pecarían, pero no habría maldición para todo el género humano, serían esos que se irían al infierno. Pero los otros, que vamos a suponer nosotros tuviésemos estado de gracia ahora y fuésemos fieles, etcétera, y vamos a morir. Toca la hora. Entonces, ¿cómo me iría yo al cielo si no hay muerte? Ni Adán pecó, ni nosotros pecamos. ¿Vamos a morir? No. Entonces, ¿cómo pasamos para el cielo? Esta vida es una vida terrena. Asunto al cielo. Seguimos asuntos al cielo, ¿cómo sería? Entonces, el doctor Plinio Correa Olivera en 1980, yo estaba presente, explica, dice, la idea que él tenía es el siguiente, que en esta vida las personas van progresando, conociendo más cosas de Dios, otros le van haciendo apostolado, van enseñando cosas, se van amando y van intercambiando entre ellos todo, como es la vida de los ángeles, que también tienen esa comunicación en la cual unos conocen lo que los otros les dicen. Y entonces van conociendo y amando cada vez más en esta vida, ¿no? Hasta que en cierto momento como que ya completan su capacidad ya hicieron su personalidad perfecta, según el plan de Dios, llegaste hasta el plan que Dios quería de ti. Entonces, está llegando, de alguna manera lo saben, entonces avisan, digamos, abrir un anuncio y dicen, fulano de tal va a subir al cielo con el día de cumpleaños, digamos, y te invita a todos sus amigos y parientes a que le acompañen en este trance. Entonces ahí, todos rezando, cantando, de repente se va el hombre y bueno, y saludos, despedida, alegres, todos contentos porque va al cielo. Entonces, bueno, o sea que eso era lo normal. Entonces Jesús le propone, ¿cuál querés? Entonces, pero ustedes saben lo que dice Monseñor Monseñor Juan Clara, el fundador de Seraldo nuestro, en este libro acá que se llama El hijo de Doña Lucila. El hijo de Doña Lucila. Fíjense que escribió este libro, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Es el título. Este es el segundo tomo, son 3 tomos este libro. Bueno, entonces, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Bueno, en ese libro, él dice así, ¿no? Que la Santísima Virgen, cuando nació Jesucristo, viendo que la Virgen también, porque la Virgen sus últimos días los pasó en Éfeso, porque Jerusalén ya había sido invadida, destruida por los romanos, y los judíos que estaban allí murieron muchísimo, todos fueron esclavos, fue un desastre, pero los cristianos un poco antes ya habían salido de la ciudad, porque había habido una persecución violenta donde mataron bueno, el caso entre otros a Santiago, y entonces salieron los cristianos y se salvaron, porque los otros se quedaron en Jerusalén, que fue cercada por los romanos y arrasaron con todos los romanos. Entonces, cuando pasó todo esto, la Santísima Virgen, por su seguridad, etcétera, San Juan se la llevó a Éfeso, que es una ciudad en Turquía, que era hoy en día. Y se sabe, inclusive en el siglo XIX, una monja francesa, parece que tiene, murió santamente, etcétera. Y esta monja fue atrás de donde estaba la casa de la Virgen, y parece que se sabe dónde está el lugar concreto de la casa, encontrarlo. Bueno, entonces la casa en Éfeso, ella quedó mucho más tranquila, etcétera, asistiendo a los apóstoles, pero ya los apóstoles estaban desperdigados por el mundo entero. Entonces ella tenía una vida como de contemplación, etcétera, y dice que, por relaciones privadas, Ana Catalina Emmerich y otras videntes, que la Santísima Virgen casi todos los días bajaba a Jesús en cuerpo y alma, San José, a conversar con ella. Entonces conversaba, bueno, y a veces Jesús decía, llámalo San Juan, y San Juan también participaba. Claro. A veces no. Entonces cuando San Juan no participaba, y San Juan quedaba así al lado afuera, después le pedía a la Santísima Virgen, la Santísima Virgen hacía un resumen de lo que habían tratado. Seguramente no le diría todo, pero lo que podría. Y bueno, entonces eso fue así, tal vez años, ¿no? Pero la Santísima Virgen, según dice Garrigou Lagrange, es un teólogo francés, dominico del siglo XX, de los mayores y los mejores, y él dice una cosa que no es él solo que lo dice, hay otros que lo dicen, que los santos
los santos, cuando ya van llegando a la madurez, progresan en su vida espiritual de una velocidad muchísimo mayor que en las otras épocas están Claro. luchando, etcétera. Esa fase final de su vida es de un crecimiento enorme. Ahora imagínense la Santísima Virgen, con Jesús, con San José, con San Juan. Entonces, el ser humano es un ser, una criatura humana. Entonces, fue tal los éxtasis, tal que nadie se puede imaginar hasta dónde llegó la Santísima Virgen, que en cierto momento Jesús, que es Dios y sabía perfectamente todo lo que pasaba, vio que estaba llegando el momento de que se iba a morir de un éxtasis, porque su Claro. corazón no podía recibir más santidad, era el límite. Bueno, entonces iba a alcanzar su perfección plena en cuanto terrena, ¿no? Terrena, Pues en el cielo sigue creciendo. Entonces ahí le preguntó eso, ¿cómo quiere ser su tránsito, digamos, ¿no? Al cielo? Que pasamos de la fe a la visión. Ese es el cuerpo glorioso, ve a Dios. lo que dijo él al principio, el cuerpo Sí, glorioso. sí, ve, entonces tiene visión, entonces el cuerpo ve a Dios. La esperanza que nosotros tenemos acá se transforma en posesión, poseemos a Dios, digamos, en el sentido, a la gloria, Claro. ¿no? Dice, o sea, la fe, lo único que queda es la caridad. La caridad pasa enterita, o sea, el amor se va al cielo, y por eso que San Pablo dice que de los tres el más importante es el amor. Bueno, entonces, de las tres virtudes teologales. Entonces, volviendo a eso, que el fundador nuestro en este libro dice así: a la Santísima Virgen no fue, pero ni por un segundo dudó en qué es lo que ella quería. Porque, no. porque su hijo había muerto y su esposo San José había muerto. Claro. ¿Cómo ella iba a querer una forma diferente? No. O sea, en su propia humildad propia ya no humildad. podía ni imaginar otra cosa diferente, ¿no? Y aparte pero ahí Jesús, bueno, respetó esa decisión de la Virgen, pero, Nuevamente la libertad, ¿no? pero le dijo así: pero determino que será sin dolor, Claro. porque lo que tú sufriste en la pasión, eso, y fíjense que es un asunto, Claro. creo que está en las Sagradas Escrituras, o por lo menos en revelaciones privadas, creo que está en las Sagradas Escrituras, que lo que llaman los santos que vivirán en los últimos tiempos, o sea, cuando venga el anticristo, eso creo que está en el Apocalipsis, los santos van a ir al encuentro de Jesús. Los que están santos en ese Sí. momento, pues habrán luchado con el anticristo, inclusive el anticristo va a matar a Enoc y a Elías, ¿no? Y bueno, pero va a haber una lucha entre los fieles y el anticristo, y el anticristo no va a conseguir matar a los fieles, hasta el punto de que cuando venga Jesús, van hacia él, y ellos no morirán, pasarán directo al cielo. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque por lo que habían sufrido en esa lucha final, viendo al anticristo actuar como actuaba, y las blasfemias que decía y todo eso. Entonces, la Santísima Virgen sufrió muchísimo más que Más que lo que podemos sufrir nosotros. nosotros y que Claro. los santos últimos tiempos, que todo eso. Entonces, Jesús, entonces ella murió así, por un éxtasis, como que se fue apagando así. Y La pero, dormición. pero, claro, entonces ahí se quedaron los apóstoles todos rezando, ¿no? Porque y se había pedido a Jesús que de alguna manera avisase a los apóstoles, y los apóstoles hicieron como que gracias místicas, o los ángeles de la guardia les avisaron. Resulta que vinieron todos, salvo Tomé, que estaba muy lejos, que en la India llegó un poco atrasado, como siempre llegaba. Entonces, ahí ella como que se muere, ¿no? Según esta visión, esta Sí. versión que no es de fe, es una versión Es una versión que privada. privada, pero Una digamos revelación es la privada. más aceptada por los teólogos, y en concreto por el fundador nuestro, es la que piensa que es porque es la que lo toma más semejante a la Virgen, a su propio Hijo Jesús. Y entonces, y después, pero el hecho de ser indolora, y también no pasó, y no permitió la corrupción, o sea, no tuvo corrupción. No tuvo corrupción. Ninguna corrupción, como tampoco Jesús tuvo corrupción. No. Si bien que Jesús tuvo 3 días, ¿no? O sea, entonces, ahí es que pasó. La Santísima Virgen, quedaron todos los apóstoles rezando, y se fueron retirando porque habían viajado, yo qué sé, tenían que descansar. Se fueron retirando a la madrugada, ¿no? Y quedó solo San Juan, ¿no? Y cuando estaba solo San Juan, de repente empieza a iluminarse la Virgen, ¿no? Se empieza a iluminar, y que estaba resucitada, digámoslo así, ¿no? Claro. Porque Sí. sí, hay muerte y resurrección. Entonces ella resucita ahí adelante de San Juan, que es el privilegio de San Juan por haber sido el hijo. Ah, Sí. ¿Entiendes? O sea, y Cumplió, asistió. porque le dijo que era el hijo. no, que- madre, aquí está tu hijo. Tu Claro, y hijo, él la llevó a su claro. casa, La o sea, cruz. vivía en la casa de él. En Sí. La Éfeso Virgen vivía en su casa, sí, Sí. en Lo Éfeso. describió el Apocalipsis después Eh, de María. Sí, en Éfeso no, creo que él escribió
en la isla de Patmos. En la isla de Patmos. Sí. Pero, bueno, en todo caso, el asunto es que son cosas así opinables, pero lindísimas, ¿no? Sí, Opinables son impresionante. opinables. No, pero que es mensaje. real, que ella subió, que ella fue incorrupta, o sea, no tuvo corrupción, eso lo dicen todos los... Todos los Eso lo dice, textos. lo dice Todas las la iglesia, escrituras. enseñanza de la iglesia. Bueno, y una cosa para cerrar, los dogmas marianos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está en la Asunción, en la Biblia, que la Virgen subió al cielo? Entonces, hay dos formas de revelación, la revelación explícita Ujú. y la revelación implícita. ¿Qué quiere decir esto? Revelación explícita es cuando, no sé, por ejemplo, Jesús dice, el Padre y yo somos uno, y todo lo del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. ¿No? Bueno, entonces, eso es una revelación explícita. Pero, si uno considera las Sagradas Escrituras como un conjunto, y debe ser considerada como un conjunto, todo lo que dice la Sagrada Escritura torna imposible negar que la Virgen tenía un privilegio, tuvo una cantidad de privilegios, y que entre los privilegios que de la maternidad divina, de la Inmaculada Concepción y que están dichos explícitamente, era absolutamente conveniente y sería absurdo que ella se corrompiese. ¿Por qué? Porque dicen Por los las gracias santos, que habían tenido. pero eso lo dicen los padres de la iglesia, varios padres de la iglesia del año siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. ¿Entiendes? Después, durante toda la historia de la iglesia, hubo iglesias, y la historia de la iglesia católica, hubo iglesias a la Asunción de la Virgen. O sea, Paraguay, ¿cómo se llama? La capital. Asunción. Asunción. Y es del año de 1500, pero muchísimos antes, en la Edad Media. Entonces, hay una liturgia de la Asunción en el siglo IV, creo. Sí. Después, si así vamos para atrás, digamos, yo no tengo todo acá escrito, pero lo Sí. podemos leer otro día, ahora no es, Sí. no es el caso. Pero, Sí. pero yo quiero cerrar con esto, que aunque no hubiese nada, y los papas no actúan como yo voy a decir, pero vamos a suponer que un papa diga, el papa, y sobre todo si el Sí. papa reúne a los obispos del mundo entero, en el sentido de que todos los obispos concuerdan, pero aunque no concordasen igual el papa solo, pero vamos a suponer que todos concuerden y el papa concuerda en un punto cualquiera de doctrina, como fue en el caso de la Asunción, que Pío XII mandó una carta a todos los obispos del mundo, Claro. y 1768 dijeron que estaban de acuerdo y que todos los fieles judíos estaban de acuerdo, y 6 dijeron que no les parecía oportuno. Ah, 1780 contra 6. Bueno, entonces, que a su vez eran unos obispos medios así discutibles, digámoslo así. Entonces, pero eso que es la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia universal. La iglesia universal está diciendo que esto es enseñado desde siempre y que es de fe. Todos lo dicen, y el Papa también lo dice. Es un dogma de Está fe. bien. Entonces, por eso. ¿se debe creer o no debe creer eso ahí? Aunque no lo definiesen como dogma. ¿No? El Papa, cuando define, dice, yo declaro, tiene 3 palabras que usa, pero en fin, afirmo y defino por el poder de Jesucristo, por el poder de la iglesia, por mi propio poder, por el poder de San Pedro, que esto es de fe católica apostólica romana. Bueno, él hace, es una definición formal, pero vamos a suponer que simplemente lo creyesen. ¿Es obligatorio creerlo? Entonces viene una cosa que es así. Hay una frase de Jesús que dice así, cuando le entrega las llaves, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes enseñan, dice, los que lo escuchan a ustedes, me escuchan a mí. Y que los niegan a ustedes, me niegan a mí. Está diciendo Jesús a los apóstoles, que es la iglesia, ¿no? Ah, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia universal, por la iglesia universal, habla nuestro Jesucristo. Y cuando la iglesia universal define algo, en el Papa, que es el principal y que está resumido todo ese poder, define algo como de fe, no tengo que discutir pruebas. Las pruebas son No. interesantes para ver cómo Claro. la iglesia es ¿Cómo linda. lo logró eso? Pero no tenemos que estar ni analizando ni discutiendo, no. No. Es de fe católica, apostólica romana, porque está hablando nuestro Jesucristo. Y eso es Exacto. una maravilla en la iglesia católica. Porque si no fuese así, no hubiese un hombre que tuviese ese poder y esa capacidad de decir lo que es verdad y lo que no es verdad, sería cada ser humano, cada católico tendría una teoría. Sería un papa, Claro. claro. y como son Y muchas sí. veces los evangélicos, los que tienen... Sí, 2 millones. y- corriente y en el distinta. fondo son, cada uno Tiene sus es maneras. uno, porque es una iglesia. Sí. Así como cuando dicen cuántos temperamentos hay, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Hay un temperamento para cada persona. Bueno, ¿cuántas iglesias protestantes hay? Una por cada protestante. Porque cada uno cree lo que quiere, digamos, y se acabó. Y no es En así. cambio, la iglesia católica no.
Hay una sola iglesia católica, que es el credo, ¿no es cierto? Y el estado de gracia y los sacramentos y los mandamientos, y está, es la iglesia, ¿no? Entonces eso apenas para ver qué maravillas que la iglesia, que tenemos, además de todo eso, tenemos la misericordia de Dios y tenemos... Que demostró lo del Monte Tabor. Y la misericordia de la Virgen María, Ni que hablar. que, ¿no? Entonces... Por eso lo importante de que cuando tengan la oportunidad, hagan el curso de consagración a la Virgen María, Sí, sí, porque sí, es sí. hermoso. Es impresionante, Y le sí. cambia a uno la vida, ¿no? Porque nosotros lo hicimos, nos consagramos el 21 de junio. Junio, sí. Mira usted. El anterior, nos consagramos el día de la fecha que nos casamos por iglesia, el día de San Luis Gonzaga, nos consagramos Sí. allá en el Córdoba. Y Mira que- mañana vamos a estar ahí. Muy bien. Así es que- No, Bueno, yo no hermano sé, Raúl, pues, muchísimas Yo gracias. le pido disculpas de haber abusado de la paciencia. No, Al al contrario, contrario, fue una alegría. hermosísimo, Y si no, hermosísimo. nos quedamos ahí pendientes, queríamos saber más. No, pero Y además, queremos seguir sabiendo. sí. la respuesta de la gente, acá hay una señora Cecilia del Parque del Plata, dice que 1000 gracias, hermano Raúl, y mañana dice que va a ir a la consagración a pesar de que no hizo el curso. Mira. Para Porque la puede conocerlos. renovar. No, pero que la haga. Que la haga, ¿no? Que le Nunca pida al hizo el Espíritu curso. Santo una inspiración y si la Y recibe. claro, y que además haga. con la tecnología. No, en el sentido siguiente, que evidentemente que cuanto más uno conoce, por así decir, el acto es más pleno, pero, Es más pleno, pero sí. si uno tiene amor, el amor suple, o sea, uno tiene verdadero amor a la Virgen y dice, me entrego a ti, ya Y está, sí. o sea, y San Luis León de Montfort dice eso, ¿no? Todo tuyo soy, oh María, y todo lo tuyo es mío. Es mío. Y en eso dice, está resumido toda la consagración, Exactamente. ¿no? Nos vemos pronto. Si Dios quiere. Sí, Vamos ¿Cómo a, no? yo me Bueno. retiro. Pero queremos saber cuándo vuelve. Ay, No, bueno, pero eso después lo lo- arreglamos. después Porque ahora lo- tiene toda la actividad con él. Queremos saber. Después le hablan al Sí, padre Dios. Alberto que Sí, queremos que saber muy- cuándo el vuelve. padre Alberto es en esa materia, como dicen, es ¿cómo es? Palo para toda obra. Es cierto. Sí, sí, Bueno, que pero- la Santísima pero Virgen bendiga a esperamos. todos Sí. y lo dejo con la audiencia. Y salve María. Salve Salve María, María. muchas gracias. hermano. Gracias, padre. Buenas tardes. En cada rayo de sol una promesa, en cada estrella fugaz un deseo que reza. Con cada latido del corazón nos unimos en amor, en comunión. El viento susurra secretos antiguos, las olas del mar cantan al unísono. Sus ecos viajan sobre la tierra, confortando almas con su melodía eterna. Desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste, una voz que en el alma resuena, con la fe que en el corazón se enciende. Es la hora de reunirnos en familia, con Jesús, con José y María. Los ángeles del cielo nos abrazan y la esperanza al alma nos abriga. Con el corazón en Dios, vamos cantando en amor. En Radio María la luz brilla, miércoles, jueves y viernes, qué alegría. Con el corazón en Dios, Uruguay vibra en su voz. La Sagrada Familia nos guía y el cielo nos llena de vida. Una música que al alma acaricia, una palabra que consuela y anima, una sonrisa que rompe el silencio, un abrazo que traspasa la distancia. Somos Marisa y Daniel en misión, llevando fe, ternura y bendición. Una cita que el alma espera, cada tarde una fiesta verdadera. Con el corazón en Dios, vamos cantando en amor. En Radio María la luz brilla, miércoles, jueves y viernes, qué alegría. Con el corazón en Dios, Uruguay vibra en su voz. La Sagrada Familia nos guía y el cielo nos llena de vida. Jesús, José y María nos cubren con su paz y alegría. Con el corazón en Dios vivimos la fe cada día. Jesús, José y María nos cubren con su paz y alegría. Con el corazón en Dios vivimos la fe.
fe cada día, cada día. Pesito a pesito construimos el camino, con amor en las manos y un corazón divino. En este suelo santo sembramos nuestra fe, cada oración nos une, cada paso nos dé. Es el país de rezar, donde el alma no se cansa, donde María nos guía, donde Jesús nos alcanza. Pesito a pesito, con amor infinito, en esta maratón llevamos luz y bendición. Juntos avanzamos, nunca nos separamos, por Jesús y María, la misión no termina. Con el rosario en mano y la mirada al cielo, vamos sembrando vida, compartiendo consuelo. El mundo necesita de esta gran misión, unidos evangelizamos con el corazón. Es el país de rezar, donde la fe es esperanza, donde la cruz ilumina, donde Jesús nos alcanza. Pesito a pesito, con amor infinito, en esta maratón llevamos luz y bendición. Juntos avanzamos, nunca nos separamos, por Jesús y María, la misión no termina. Oh, 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 Con el rosario en mano y la mirada al cielo, vamos sembrando vida, compartiendo consuelo. El mundo necesita de esta gran misión, y los evangelizamos con el corazón. Es el país de rezar, donde la fe es esperanza, donde la cruz ilumina, donde el amor nos abraza. Pesito a pesito, con amor infinito, en esta maratón llevamos luz y bendición. Juntos avanzamos, nunca nos separamos, por Jesús y María, la misión no termina. Oh, 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 En la brisa suena un llamado, una voz que nunca se ha apagado. Bajo el manto de María el consuelo hallado, el amor que no se quiebra, la fe que nunca ciega. Maratón, camino eterno de Jesús, el amor fraterno. Servir, acompañar, hacer el bien, en su luz todo renace también. Cada paso lleva esperanza, cada mano su confianza lanza. En la alegría de servir la fe se avanza. Un corazón que late fuerte, un amor que vence la muerte. Maratón, camino eterno de Jesús, el amor fraterno. Servir, acompañar, hacer el bien, en su luz todo renace también.
paso lleva esperanza, cada mano su confianza lanza, en la alegría de servir la fe se avanza. Un corazón que late fuerte, un amor que vence la muerte. Maratón, camino eterno de Jesús, el amor fraterno. Servir, acompañar, hacer el bien, en su luz todo renace también. Y bueno, gracias a nuestro querido Elvio que nos hizo ese intervalo musical con el hit del mes de agosto. Claro que sí, como El debe ser. pesito a pesito. La La Virgen. versión romántica, la versión urbana romántica, melódica, y después una versión un poco más reggaetonera, la primera, ¿no? ¿Verdad? Que la autora está acá y dice que está preparando los pasos para bailar, Marisa. No, por ahora no. Bueno, amor. Bueno, pero acá tenemos los libros. No, pero decí cuánto estamos ahí. Vos tenés las cifras Sí, ahí. pero a mí me gusta que lo al diga la momento, princesa. segundo a segundo. Al mediodía de hoy. Pa, queridos oyentes, que llegamos a los 15.114.000 dólares. ¿Qué les parece? 15.114 dólares. ¿Qué tal? Así que vamos, buenísimo. queda un Felicitaciones tirón. para todos. Hay que Felicitaciones seguir. por todo. Quedan muy poquitas horas Claro, para para poder seguir. cerrarlo porque evidentemente estuvimos todo el mes de maratón. Pero Claro. bueno, vamos a ver, acá tenemos, bueno, primero que nada agradecer a toda la gente que colaboró, aunque sea con ese pesito a pesito. Hoy tenemos la oportunidad de seguir colaborando el sábado también y el 31, que es domingo también, ¿no? Porque si encontrás un hábitat abierto. Claro, pueden seguir aportando. Y vamos entonces a pasar A ver, Marisita, vamos con la vía de comunicación. los medios de colectivos para que la gente siga aportando, que tanto la radio necesita, como ustedes saben, queridos oyentes, para comprar los cables, para Las antenas. mejorarlas, las El instalaciones. equipo de transmisión equipo- de exteriores. Sí, después acá algunos equipos internos también de la radio. Así que y están llegando también los técnicos de Italia. De la mía Italia. Claro que sí, está llegando también la próxima semana, que tengo entendido, los técnicos de Italia. Por eso hay que juntar los pesitos Claro, a pesito porque para comprar todo el bien. material que se necesita acá. Claro, se vienen todos los arreglos. Para que Radio María siga al aire todas las horas que la Virgen así lo disponga. Y seguir Infinitas, teniendo esta infinitas evangelización, horas. ¿no, mi amor? Claro, por eso la Virgen así lo dispuso y así ella los va a abrazar como madre, como decía el hermano Raúl, nos va a abrazar como madre y nos va a guiar. Y eso es mediante Radio María Uruguay, que está contigo al firme las 24 horas, enseñando, compartiendo, Qué buen alegrándonos. Qué buen vendedora que sos. Claro, ¿Eh? sí, sí. ¿Sabés lo que acabás de lograr? ¿Qué? Que no vamos a comer ñoquis hoy. No. No, vamos a depositar la platita de los ñoquis en Radio María. O sea Bueno. que hoy no comemos ñoquis porque ese dinerillo le va a venir bien a la radio. Hoy no hay ñoquis, lo ponemos en la chanchita. Que lo hacemos casero. Ni casero porque hay que gastar arena. No, hoy no. Hoy, así que vamos, que quedan pocas Hay horas. que ¿Sabe, el amor? preguntarle a Elvio, porque La como vía de Elvio sabe comunicación. todas las recetas que está ahí, Elvio que se las tiene Dice todas. que sí, que sabe la receta de los ñoquis. Sí, por eso Me se gusta las lo de la trae. fábrica de pasta. No, pero está bueno también. No, Tiene, Elvio dice que no le gusta la fábrica de pasta. Bueno. claro, tiene otro sabor. Viste, Marisita, El los hace, bien, dice que los hace, bien, qué sí. grande. Bien, son riquísimos. Bueno, entonces, ¿cómo colaboramos, mi amor? Allá vamos, por el colectivo Hábitat. El número es 100.706. Repito, colectivo Hábitat, el número es 100.706. Colectivo Repagos 69.970. Repito, Repagos 69.970. También por el banco Scotiabank, caja de ahorro en pesos. Su número es 088-6632-79300.
Repito, Scotiabank, caja de ahorro en pesos, 088-6632-79-300. Cuenta corriente en dólares, el número es 041-6632-79-300. Otra vez cuenta corriente por Scotiabank, caja de ahorro en dólares, cuenta corriente en dólares es esta parte 041-6632-79-300, cuenta corriente en dólares, viene a ser. Y también por Antel, puedes hacerlo por única vez al 0900-94 32 y colaborás con la suma de 200 pesos. ¿Qué te parece? Y también por nuestra web pones Radio María con mayúscula.rg.uy/donar y ahí donas lo que tú puedas, lo que tú quieras, que todo es muy bienvenido porque María te lo agradece. Y además, Princesa, trajiste unos libros para hacer un remate, a ver, Eso sí. rápido, porque ya nos vamos en unos minutitos, en 15 minutos nos tenemos que ir. Sí. A ver, ¿qué libro tenemos ahí? Tenemos, que se lo agradecemos a Victoria, que el otro día nos dejó estos libros para que los ofrezcamos, y dice las bienaventuranzas, vivir como el Hijo y vivir como hijos. Lo hizo Horacio Bojorge. El padre uruguayo. Sí, O sea que padre todo, Horacio Bojorge. Vivir como el Hijo, vivir como hijos, las que bienaventuranzas. es toda una Así institución como sacerdote, Sí. el padre Bojorge, ¿no? ¿Verdad? Sí, Un jesuita. libro hermosísimo, un jesuita. Qué bonito que está la encuadernación, todo. Así que esto, ¿cuánto empezamos ofertando? Y lo primero que oferte, porque ya no Sí, vamos a se tener lo que lleva. ir, Hoy- hay que rematarlo, a ver, porque es una cifra linda. larguen una cifra linda para a ver qué. Medio qué es lo kilo de que- ñoquis están saliendo 250 Sí, pesos. por Yo creo eso. que el libro vale más que medio kilo de ñoquis, ¿no? Sí. A ver, y ahí, ¿qué tenemos? Que Este. hablamos de la madre. Y el libro este lo escribió un dominico, creo que es, ¿no? A ver. Alfonso No, Milagro. es un dice. claretiano. Ah, bueno. También hice los 5 minutos con María. No, este es, ahí viste, se lo dije, Alfonso Milagro, es un claretiano y se llama, mi amor, Los 5 minutos con María, ¿qué les parece, queridos oyentes? es hermoso ese. Impresionante, sí. Y allá me dejaste la carpeta, que no Sí. tengo las otras cosas. Y ahí que tenemos, Dios pinta de colores el alma. Inés de Jesús Barroso. eso ¿Qué es les una parece? teresiana, Sí. ¿tá? Eso es una teresiana. O sea que acá tenemos un jesuita, un claretiano y una teresiana. Está. ¿Y cuál es Hermosísimo. el de Marines? Que va... No, el de Marinés se va para Rivera No, pero ahora. ¿dónde está? Ah, lo tengo yo, ya lo guardé. Ah, está por eso. No le vamos a... Ese de No, porque Marinés Marinés está esperando. está esperando que le ya se lo mandemos. mandamos ahora. Y también después, tenemos solo otros por hoy. libritos, solo por hoy, 7 minutos para reencontrarse con la vida. Así que es Es impresionante un filósofo teólogo. claro, para reflexionar, para pensar. Solo por hoy, 7 minutos para reencontrarse con la vida. ¿Qué les parece? Tremendo Bueno, así librito, muy bonito. La Y también no se encuadernación. olviden que quedó algo de las ventas económicas de la Feria Americana que hizo Radio María, que todavía hay algo acá. Sí, también tienen. aquí, Pero vamos a apurarnos porque evidentemente esto, el 31, mañana sería el día hasta que tengamos los operadores, porque después entramos en el automático, ¿no? sí, claro. Así que, a ver, ¿quién ofrece algo por cualquiera A de ver, los llamen, libros? Que son... llamen que estamos esperando. A ver quién se anima a ofertar, ¿eh? Y las llamadas telefónicas, ¿por dónde las hacen, amorosa? Así pueden llamarnos al 095-860-333. Por Así WhatsApp. que, repito, sí, al 095-860-333. Ahí nos llaman y nos dicen con cuánto van a participar para la maratón. Ofrecen tantos pesitos por estos bonitos libros que Radio María tanto lo necesita. Y por teléfono se pueden comunicar Sí, al... Mesa Central al 2903-0094. Repetimos de vuelta. 2903-0094 y podés participar para llevarte estos lindos libros para casa y
y compartirlos en familia y luego pasarlos a un amigo, una amiga, una hermana, una tía. Regalarlo. Claro, Si alguien puedes tiene que hacer un regalarlo. regalo, Sí. no es mala cosa. Sí. Porque no nos olvidemos que todo esto lo necesitamos por la Ahora radio, ¿no? que vino, ¿Verdad? que fue el día de los catequistas, se lo puedes regalar a tu catequista. Pero qué buena idea se te acaba de Sí, ocurrir. ahora sí, el otro domingo fue el día de los catequistas. Qué buena El idea. domingo pasado, así que acá tienen tremendos libros. Miren, las aventuranzas, las De vos, bienaventuranzas Jorge. de vos, Jorge. Después Jesuita. los 5 El minutos de María. claretiano, Y Dios Teresianas. pinta de colores el alma. la y familia claro que sí, carmelita. pinta todo. Es un libro de Dios te poemas muy pinta bonito todo. ese. ¿Lo estuviste Lo hojeando? estoy hojeando, es un libro de poemas muy bonito. Y Bueno, solo por hoy, que tiene es un 7 teólogo minutos de filósofo reflexión. francés. Ahora, lo más importante es que esto es para que la radio siga funcionando. Para eso se va a arreglar la antena de Montevideo, el cableado de Montevideo, Sí. y se van a traer las nuevas, digamos, equipos de transmisión. Y Acá hacer las dentro, instalaciones y todo eso de Sí. nuevos cables. Porque no, están- y equipo para transmitir desde el exterior. claro, Lo cual, ese es el gran objetivo de Radio María, de empezar a deambular por toda esa familia de Radio María que tenemos en el interior. también si querés viajar junto con Si todo... piensa usted ¿Bien? volar, Claro, la segunda hágalo por peregrinación que se va a realizar entre el 5 y el 17 de noviembre, parte de toda esta peregrinación a Medjugorje. Los boletos Diableón, todo este precio que les voy a decir, son $3.300 ¿Y qué por incluye? persona. Nos incluye los boletos de avión, traslados, 10 noches de hotel con desayuno, almuerzo, cena incluidos y guía local. Por más información, comunicarte con nosotros al 098 011 900. Repito, 098 011 900. Ahí te comunicas Con don y Carlos con Guala. el señor Carlos Guala, nuestro compañero encargado de esta gran peregrinación que sale ya dentro de poquitos días, el 5 de noviembre al 17. Ya no queda nada. Ya estamos el lunes en septiembre. Y no, tenemos la rural de por medio y todo, digo. Pero lo lindo es esto que se ha logrado con Radio María, ¿no? Fíjense en que cómo ha colaborado la gente princesa. Sí, es Hay que una gran hay que alegría. alcanzar esa cifra, y esto hay que veníamos Sí, hablándolo con tenemos que llegar Marisa. a $20.000, es la meta Los milagros existen. que puede pasarse más, ¿no? La idea es pasarla, la idea es esa, pasar los $20.000. Pero fue una etapa difícil porque en el mes de agosto previamente tuviste el aguinaldo en Claro, junio, sí. que la gente se lo patina porque Bueno, pero eso no va- importa, la idea es ayudar a Radio María. las vacaciones de julio de los nenes. Ayudar a Radio María, eso es lo que importa. Y Ariel. después el día del niño, Sí. entonces, y el día del padre. Entonces digo, a pesar de todo eso, la gente colaboró. ¿Por qué? Porque sabe que Radio María está siempre presente con aquellas personas que están solas, con aquellas personas que están tristes, con aquellas personas que quieren seguir evangelizándose a través de los distintos programas y de los distintos perfiles que Y tiene aparte Radio también María, ¿no? la idea es llegar más al interior, Claro. extender las emisoras, ¿no? Las frecuencias más del interior, llegar a más departamentos, Qué lindo mejorar sería. en Tacuarembó y Bueno, todo eso, ¿no? Una de las Que ideas es salga eso, en de hacer Tacuarembó. que salgan programas desde allá 104.5 del FM. interior. Claro, que ahí se pueda transmitir en Tacuarembó. La No, pero que salgan el 104.5. mismo programa de Tacuarembó. Sí. Esa es la idea, ¿no? ¿Verdad? Por eso hay que arreglar todo eso. Esa es la que más Que salga necesita programas de también. San José, Y Florida quizás también. la La Florida, 104.5 también de Florida FM. desde Melo, por supuesto. El Melo tenemos 1470M. Y San José, la 103.3 FM. También mandamos un abrazo gigante a todas estas emisoras. Retransmisoras. Que si retransmisoras Dios quiera, al nuestras. estar esas antenas arregladas, van a tener sus Claro, propios programas. Qué lindo es no escuchar. se les va a cortar y todo eso. No, va- y que salga van a el estar- programa de allá mismo, que la gente que evangelice con el idioma de esa región, ¿no? ¿Verdad? Claro. Porque no hay que centralizar todo en Montevideo, al contrario, el Uruguay es
prolífico y es necesario que la voz de la gente del interior se haga presente. Y qué mejor manera que a través de Radio María, qué mejor manera que las personas cuenten cómo se vive el Evangelio allá, cómo el sacrificio enorme que hace, el sacrificio enorme que hacen los sacerdotes para ir de parroquia en parroquia, de capilla en capilla, de iglesia en iglesia, y que no es como Montevideo, que las distancias son hipercortas. Claro. Allá hay que caminar, y bien lo sabés que, por ejemplo, de Durazno a San Pedro, Marisita, son 100 kilómetros durísimos. Bueno, tenemos a alguien ahí que nos ha dicho algo, a ver. ¡Uy, sí, mirá! Mirá, Elvio, apuntamos por acá. Libro 5 minutos con María. 5 minutos con María. Muy bien, 1000 pesos. Es el amigo... Para que yo tengo la info de acá. ¿Le dejamos acá? Sí, Leonardo, que va a estar 5 minutos con María. Mirá, mirá, hizo un logo. Está divino, sí, 5 minutos con María. Qué capacidad que tiene Leonardo. Sí, Leonardo, es tuyo. Acá te lo dejamos. Elvio, ¿hoy hasta qué hora estás? ¿Hasta que las velas ardan? No. Hasta las 11. Hasta las 11. Y mañana el horario... Hoy de la mañana. Mañana es, Leonardo, el libro está acá, Marisa ya te lo separó, te lo vamos a dejar a Elvio, que queda hoy hasta las 10:30 de la noche y mañana va a estar hasta las 11 de la mañana a partir de las 8 de la mañana. Así que es tuyo, Leo, gracias por tu colaboración siempre. Y bueno, ¿sabes qué? Elvio, querido Leonardo, y quedan estos otros. Que lo dijiste, Marisa Jorge te va a regalar el de las Teresas, el de los poemas. ¿El de los poemas? Dios pinta de colores el alma. Ese va de regalo. Te llevas los dos. Te llevas el 5 minutos con María y Marisa te regala, porque Marisa es teresiana, se lo regalaron a ella, que lo largará. No elogió porque le regalaron 2. Entonces ese es nuevito y es teresiana. Así que ya Marisa te deja los 2. Los dejamos acá, que Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Mil gracias. Así que mil gracias por tu colaboración. Y están quedando entonces, solo por hoy, y las bienaventuranzas, capaz que... solo por hoy y las bienaventuranzas. Eso ya está para ahí. Bueno, Marisa, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién se anima ahora? Que quedan pocos minutos y se va yendo de los libros. Se tiene que ir a las casas de los oyentes, a ver que lo lean este fin de semana, que está lindo para leer. Inés, que viene el temporal de Santa Rosa. No. María Inés ahora lo va a recibir, se lo vamos a mandar por el ómnibus que llega hasta Rivera, vamos a ir ahora y se lo vamos a mandar ahora. O sea que si hay alguien del interior interesado en algún libro, lo único que queda es llamar nada más. Y Leonardo dice que el viernes 12, mirá qué bueno, a las 21 horas empieza el programa 5 minutos. Mirá qué grande. ¿Qué me puso acá? A ver. Qué bueno. Y se hizo un loguito y todo, mirá. Leonardo, qué bien. Felicitaciones. Mirá, Leonardo, qué maravilla. El programa de él va a ser un programa con la gente que está privada de libertad y su familia y que ya la han recuperado. La iglesia reza por ustedes y camina con ustedes. Qué programón, felicitaciones. Bueno, vamos a hacerle la promoción, Marisa. Claro que sí, así que el viernes 12 21. a las 21. Estaremos escuchando ahí. Estaremos escuchando y haciendo toda la promo. Sí, el viernes 12 estaremos escuchando con todo fervor, con toda esa alegría que tenemos nosotros también. Y es una gran alegría que venga otro programa nuevo y tan necesario. Pero un programa que va a rezar por la gente que está privada de libertad, ¿no? Se las trae, que tanto se necesita. Pero yo no sé si te habrás dado cuenta, viste lo que dije, ¿no? Es la Virgen María. Es la Virgen que hace estas cosas. Sí. Así que, estimados oyentes, este viernes, no, el otro tampoco, el viernes 12, nuestro querido amigo Leonardo empieza con este programa que se llama
5 minutos. Justo, lo Y que justo es compró. el libro que Sí, compró, no, esto es de la así que sí. Virgen. Le va a venir bien para el programa. Eh, Los 5 minutos de María. La idea del Milagro. programa dice de lo Alfonso siguiente: Milagro. queremos que este programa sea un puente entre quienes están adentro y quienes esperan afuera, entre el dolor y la esperanza, entre el silencio y la palabra. A todas las personas privadas de libertad, a su familia y también a las que ya han recuperado la libertad, les decimos, mirá qué frase puso Leonardo, no están solos, la iglesia reza por ustedes y camina junto a ustedes. Y empieza el viernes 12 a las 21. Se cruzan. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente, Leonardo. Mil gracias por esto. Felicitaciones. Estaremos Hermosa escuchándolos obra. muy amorosamente, compartiendo esas gratas jornadas que van a ser muy necesarias. Sí serán Muy necesarias. necesarias. Bueno, a ver qué más hay por acá. Y A ya ver, estamos a ver, de la hora. No, todavía Sí, ya queda. estamos de la hora, No, Elvio, sí. Ya estamos de la hora. princesa. No, ya estamos No de la voy a hora. comprar pasta, señorita. ¿Eh? Estamos de la hora, te No- marca el reloj. Ah, ya me marca el reloj, Sí, Elvio. te Sí, marca el reloj. lo que pasa es que con los ojos de ellas, querido amigo, Sí, pensé, gracias. no puedo ver, es como Gracias. no es la transfiguración, pero es muy luminosa. Gracias, sí. Pero Bueno, ya están los fue ojos de Elvio. Te lo terminamos bien arriba el programa, querido Elvio, ¿eh? Vamos, sí, Bueno, buen fin de muchísimas gracias a semana. todos los oyentes. Leonardo, queda acá el libro. Los tenés Buenísimo. acá, se los damos a Elvio, ya sabes el horario. Y bendiciones para el programa. Claro que Princesa, sí. lo único que nos queda decir es Ave María y adelante. siempre con el corazón Corazón en en Dios. Dios. Salve, Salve María. María. Gracias. Claro. Con su melodía eterna, desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste, una voz que en el alma resuena, con la fe que en el corazón se enciende. Es la hora de reunirnos en familia, con Jesús, con José y María. Los ángeles del cielo nos abrazan y la esperanza al alma nos abriga. Con el corazón en Dios, vamos cantando en amor. En Radio María la luz brilla, miércoles, jueves y viernes, qué alegría. Con el corazón en Dios, Uruguay vibra en su voz. La Sagrada Familia nos guía y el cielo nos llena de vida. Una música que al alma acaricia, una palabra que consuela y anima, una sonrisa que rompe el silencio, un abrazo que traspasa la distancia. Somos Marisa y Daniel en misión, llevando fe, ternura y bendición. Una cita que el alma espera, cada tarde una fiesta verdadera. Con el corazón en Dios, vamos cantando el amor. En Radio María la luz brilla, miércoles, jueves y viernes, qué alegría. Con el corazón en Dios, Uruguay vibra en su voz. La Sagrada Familia nos guía y el cielo nos llena de vida. Jesús, José y María nos cubren con su paz y alegría. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.